Hoy Travel and Gardening te trae a Cascadas Ñivinco, muy cerquita de Villa Langostura, provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina. No te podés perder lo que viene por aquí, por este canal. Hoy conocemos la Cascada Ñivinco, en pleno Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina. Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. En nuestro recorrido por la Ruta 40 y la Patagonia Argentina, que estamos haciendo con Maxi, José y Santi, después de visitar Villa Traful, vinimos a descubrir esta maravillosa cascada. A mitad de trayecto entre San Martín de los Andes y Villa Langostura, por el Camino de los 7 Lagos, se encuentra el sendero de baja dificultad que lleva hasta la Cascada Ñivinco. El paseo a pie resulta ideal para quienes transitan la Ruta 40 y una oportunidad para conocer el bosque andino norpatagónico. ¿Cómo venimos, Josecito? Sendero. Enseguida iniciada la caminata, hay que vadear un arroyo que, si bien es angosto y fácil de cruzar, obligará a meter los pies en sus frías aguas. Nosotros empezamos el camino después de las 6 de la tarde y la mayoría de la gente ya estaba regresando. El sendero te remontará luego aguas arriba hasta llegar a los altos, manteniendo el río siempre a un costado. Progresivamente, árboles de ñire y cañas coligüe parecen cerrarse sobre el camino, aunque a fuerza de machete se han mantenido a raya a las fuerzas de la naturaleza. Pronto, entre el silencio y el piar de los pájaros, se empieza a distinguir el sonido del agua. El chasquido del lecho rocoso del río es apenas perceptible al principio y va cobrando intensidad como en una trama cinematográfica que a cada caminante reserva su rol protagónico. Cascada. Al llegar al final del sendero, se extiende una pequeña playa de piedras de colores varios y enfrente el primero de los quiebres abruptos del terreno, que deja caer una cortina de agua de aproximadamente 10 metros de altura y 40 de ancho. El lugar es un sueño. La playa tiene alrededor de 70 metros de ancho y unos 200 de largo. Pega el sol hasta última hora de la tarde, y en los días de calor suele haber entre 15 y 25 personas disfrutando del lugar. Es muy tranquilo. ¡Increíble! El agua cae en una especie de olla no muy profunda donde toda la familia, o los más valientes, pueden tomar un baño. El reflejo del verde intenso de la vegetación circundante sobre las aguas cristalinas da al pozón un color esmeralda muy particular, encantador. Por si esto fuera poco, también se puede observar a simple vista a las truchas nadar. Además, por uno de los costados de la cascada se accede también a un bellísimo mirador. Otras cascadas. El sendero se extiende hacia los saltos de agua restantes, cada uno con su encanto. Luego de los 45 minutos de caminata inicial, sobreviene un tramo bastante más largo y con pendiente más pronunciada, es decir, de mayor dificultad, que conduce a las demás cascadas del río Ñivinco. Es frecuente cruzar a otros caminantes durante el primer trayecto. También se ven muchas especies de aves y lagartijas. El paseo se puede completar con una visita a la playa ubicada sobre el margen oeste del Pichi Traful, un brazo del lago Traful, que se extiende al pie del Cerro Faulkner. Nosotros no hicimos las otras cascadas porque ya era tarde y habíamos pasado todo el día en Villa Traful. Solo hicimos la principal y después de un rato, admirando su belleza, era tiempo de regresar a Villa Langostura. Si te gustó el video, no te olvides de comentar qué fue lo que más te gustó, así como de compartirlo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho.
Para más información sobre todo lo que te mostré y cómo puedes visitar este increíble lugar, no dejes de mirar en la descripción de este video. Bueno, ¿viste lo que fue este sendero a la cascada Ñívinco? Imperdible, ¿lo viste desde todos los ángulos? ¿Por dónde? Por aquí, por Travel and Gardening. No te podés perder la playlist de Patagonia Argentina al final de este episodio.